los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en esta oportunidad en el capítulo número 2, los primeros 4 versículos, y luego vamos a leer otros más de este maravilloso libro. Es interesante, hermanos, saber que el libro de los Hechos es un libro histórico, porque nos habla o narra, describe lo que sucedió en aquel tiempo, lo que sucedió inmediatamente después de la ascensión de Cristo a los cielos. Y aquí dice la Escritura, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El tema de hoy, hermanos, dándole una continuidad a lo que iniciamos el viernes, el tema de hoy es la llenura del Espíritu Santo y la señal de las lenguas. Dios había hablado desde el antiguo tiempo. Citemos aquí el caso del profeta Joel. Joel está conectado definitivamente con el libro de los Hechos. Es más, Pedro cita un pasaje, una profecía de Joel en este mismo capítulo. Hablando Dios en el Antiguo Testamento de un tiempo, hermanos, donde el derramamiento del Espíritu Santo iba a ser tan maravilloso y al mismo tiempo sin barreras. Porque dice la profecía, y aquí la cita Pedro en los versículos 17 de este capítulo, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y este tiempo de visitación del Espíritu traería también, el versículo 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, esta es una profecía que el Espíritu Santo a través de Pedro, hermano, la conecta con lo que sucedió precisamente allá en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y el Espíritu Santo llenó, hermanos, la vida de cada cristiano. Y a partir de ahí, hermanos, la historia de los discípulos fue otra. La historia de la iglesia fue completamente diferente a raíz de la visitación del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces, al hablar de este tema, hermanos, la llenura del Espíritu Santo y la señal de las lenguas, en primer lugar quiero mencionar que Dios cumple sus promesas. Esta era una promesa de Dios. Y como lo veíamos el viernes también, Cristo menciona el bautismo en el Espíritu Santo como una promesa. En el capítulo 1, versículo 4, para recordarlo, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre.
Entonces estamos viendo aquí en el día del Pentecostés el cumplimiento, hermanos, de una promesa. Dios es fiel, Dios es veraz. Todo lo que Dios ha prometido, hermano, tarde o temprano se cumple. Y aquí vemos que el cumplimiento de lo que Dios había prometido, no solamente por Cristo o por Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio, sino esta promesa venía de muchos siglos atrás, de la época de Joel, la época del profeta Joel, cuando él habló por el Espíritu Santo que vendrían, hermanos, estos tiempos de visitación divina al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados, hermanos, de que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Porque a partir del Pentecostés, que cita aquí Hechos, hasta el día de hoy, hermanos, han pasado 2000 años, pero Dios sigue cumpliendo su promesa de derramar su espíritu sobre toda carne. Usted debe de ser parte de aquellos que vemos el cumplimiento en nuestras vidas. No el cumplimiento, hermanos, en la vida de otros, sino el cumplimiento en su vida del derramamiento del Espíritu Santo. Usted tiene que ser testigo, hermanos, del poder de Dios. Para ser testigo del poder de Dios, al menos en el sentido que usa la palabra testigo en el libro de los Hechos, es, hermanos, alguien que ha visto, alguien que ha disfrutado, alguien que ha experimentado el poder de Dios. Es el testigo que va a dar testimonio del poder de Dios, hermanos, en el mundo. Y usted y yo somos candidatos. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo es candidato para que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Usted y yo tenemos que buscar, hermanos, ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, cumple sus promesas. Y si Él prometió llenarnos de su espíritu, lo va a cumplir. Si usted y yo lo creemos, si usted y yo esperamos en Él, eso así será. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vemos que el derramamiento del Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios. Para evidenciar que el derramamiento del Espíritu, hermanos, viene por el poder de Dios, vemos que aquí en el versículo 2 hay manifestaciones que fueron visibles y que fueron sentidas también por los discípulos, pero que fueron sobrenaturales. ¿Por qué Dios utilizó, hermanos, esta manera como llegar, como abrir una nueva era? La era del Espíritu, la era de la visitación de Dios a la iglesia. ¿Por qué lo presenta el Señor de esta manera? Porque Él quería dejar latente en nuestras vidas, hermanos, que la manifestación del Espíritu es la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo se manifestó? Veamos algunas señales. Primero, versículo 2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. O sea, me imagino que cuando los discípulos estaban ahí orando, hermanos, antes de esta manifestación del Espíritu, no habían sentido un viento, digamos, un viento fuerte, porque da la idea que fue un viento fuerte el que sopló en el lugar donde estaban. O sea, fue una manifestación sobrenatural. No era cualquier viento, sino que era un viento, hermanos, que llevaba la naturaleza de sobrenatural de parte de Dios. Ellos lo identificaron de esa manera. O sea, Dios se manifestó de esta forma, hermanos, porque Él quería dejar latente que la visitación del Espíritu Santo era la visitación de su poder. Y así como Jesús un día, hermano, calmó la tempestad, porque Él es Señor de la tempestad también. Él es el Señor de los vientos. Él es el Señor de la fuerza. Hermano, el Señor de la naturaleza, de todo lo que acontece. Dios es el soberano. Y así como Cristo un día, hermano, detuvo la tempestad y el mar se aquietó y vino un tiempo de bonanza, de hecho demostrando el poder divino de Cristo,
Ahora aquí, hermanos, sucede lo contrario. Él envía un viento recio que sopla sobre los que están ahí congregados, y los que están ahí congregados entienden que es algo divino, algo inusual, algo milagroso de parte de Dios. Estaban recibiendo, hermanos, una visitación de parte del Señor. Y dice que este viento, hermanos, llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor abrió el Mar Rojo, dice que un viento del cielo, un viento de Jehová, un viento de Dios, vino, hermanos, para soplar y para abrir el Mar Rojo. Una pared acá, otra pared acá, una senda, hermanos, en seco, donde Israel pasó. Imagínese usted algo tan, hermano, tan milagroso, tan poderoso. Me imagino que cuando los israelitas iban pasando el Mar Rojo, hermanos, y en seco, y ellos a lo mejor veían a este lado y veían la columna de agua que había muchos metros hacia su cabeza, porque ya todos sabemos que el mar tiene sus profundidades. Veían a este lado, hermanos, y veían también el agua como una pared de agua que subía, hermanos, metros sobre su cabeza. Me imagino que fue algo tan milagroso, tan poderoso, que se quedaron sorprendidos de la obra de Dios. Y el viento de Jehová fue el que hizo posible abrir, hermanos, ese camino en el mar para que el pueblo pasara. Y ahora ese mismo viento de Jehová, ese viento sobrenatural de parte de Dios, sopla sobre esta casa donde todos están reunidos. Y dice el versículo 3, la otra señal de lo sobrenatural: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, apareció fuego literalmente. Lenguas de fuego significa llamas. Llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de todos los que estaban ahí. Pero hermano, qué interesante, porque eran llamas de fuego que se asentaron sobre la cabeza de los discípulos, pero era un fuego que no los quemó. ¿Se acuerdan ustedes de la zarza en el tiempo de Moisés? Moisés fue atraído por Dios por esta manifestación sobrenatural del fuego sobre una zarza, pero este fuego, dice, no se consumía, es decir, no consumía la zarza. Ustedes saben que la zarza es un arbolito, ¿qué diría? Espinos o en el desierto, que fácilmente pueden agarrar fuego y quemarse y volverse polvo en cuestiones de segundos. Pero en este caso, el fuego que estaba sobre la zarza permanecía y no se consumía la zarza, dice la palabra de Dios. Es decir, era un fuego que no quemaba, porque estaba hablando, hermanos, del fuego, de la manifestación de la presencia de Dios sobre esa zarza. De la misma manera, la manifestación del Espíritu Santo aquel día fue a través de lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, dice, pero no los quemó, sino era una señal. El viento y el fuego, hermanos, era una señal de la presencia de Dios en medio de la iglesia en aquel momento, en medio de los siervos de Dios que estaban allí. Entonces todo esto, hermano, habla de una obra sobrenatural. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, es una manifestación sobrenatural. Va más allá de lo que usted y yo podemos razonar. Va más allá de lo que nosotros podamos manejar o controlar. Nadie puede controlar al Espíritu Santo. Nadie puede manipular al Espíritu Santo. Nadie puede, hermanos, ordenarle al Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, se da por la voluntad de Dios y de manera sobrenatural. Y la iglesia necesita, hermanos, esa
sobrenaturalidad. La verdad es que la iglesia es una entidad, hermano, sobrenatural. Si no, dígame usted, mire, somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Somos perdonados por la sangre de Cristo. Somos, hermanos, hijos de Dios. Tenemos una esperanza eterna, gloria al Señor. Vivimos por fe cada día, no por vista, sino por fe. Hermanos, vivimos bajo la guianza de Dios. El mundo vive bajo la guianza de sus pensamientos. Muchas personas buscan, por ejemplo, el horóscopo para saber qué hacer el día de mañana. Otros buscan las entidades malignas como los medium, la brujería, la hechicería y otras formas, hermanos, cómo poder dirigir su vida hacia el futuro. Pero la iglesia de Cristo lo que hace es depender de Dios en oración, pedir que el Espíritu Santo nos vaya guiando, hermano, en las decisiones y en lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Eso es sobrenatural. Cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren o comieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estaba hablando, hermanos, de manifestaciones sobrenaturales. Cuando no sucede eso en la iglesia, hay que afligirnos, hermano. Cuando la iglesia no se está moviendo por el Espíritu, por el viento de Jehová, cuando la iglesia no tiene, hermanos, la llama, el fuego de la gloria, de la presencia de Dios en medio de ellos, cuando la iglesia no está viendo los milagros de conversión, los milagros de sanidad, los milagros de liberación, los milagros de provisión sobrenatural, amado hermano, hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque son señales de que el Espíritu de Dios no está guiando a la iglesia, no está presente y no está guiando a la iglesia del Señor en este tiempo en el que estamos viviendo. Muchos, hermanos, no creen en el Espíritu, o al menos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay movimientos cristianos incluso que se llaman o se dicen llamar cristianos, hermanos, y no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en la sanidad divina, no creen en la liberación, no creen, hermanos, en los dones del Espíritu que estén presentes hoy en día en medio de la iglesia. Yo me pregunto, ¿y en qué creen entonces? Si no creemos, hermanos, en el Espíritu Santo, si no creemos en el hablar en otras lenguas como una manifestación de la gloria de Dios en medio de la iglesia, si no creemos en la sanidad divina, entonces ¿en qué creemos? Pero lo cierto es que las manifestaciones sobrenaturales nos hablan de que el poder de Dios está presente en la iglesia, hermano. Si el poder de Dios está presente en la iglesia, tienen que ocurrir estas cosas. Usted tiene, hermano, la percepción por el Espíritu de que algo glorioso está sucediendo en su vida, que algo glorioso está pasando en la iglesia. Amados hermanos, yo creo particularmente, no sé si alguien más lo cree, pero yo lo creo, hermanos, que en este tiempo la única manera, el único recurso que hará posible que el testimonio de Cristo sea predicado con toda fidelidad por la iglesia será, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en la iglesia. De lo contrario, amados hermanos, como está sucediendo tristemente en otras latitudes del mundo, claro, no podemos enfrentar las oposiciones de Satanás a la iglesia en nuestra carne, sino necesitamos definitivamente el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero en otras latitudes donde no se cree, hermano, en la obra del Espíritu, donde no se cree en el bautismo en el Espíritu Santo, donde no se cree en la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe lo que está pasando? Muchos cristianos están retrocediendo. Hay muchos que han abandonado la fe.
porque no han podido enfrentarse, hermano, ante los demonios, ante la fuerza del infierno que están batallando contra su fe. Y hay muchas personas que han abandonado la fe y se han adecuado al mundo. Se han adecuado, hermanos, al tiempo del mundo que se vive hoy en día. Otros no solamente han renunciado a la fe, sino que algunos templos, especialmente, hermanos, allá en el continente europeo, algunos templos han sido cerrados. Templos de iglesias cristianas. Otros templos han sido vendidos para hacer teatros. Han sido vendidos para hacer incluso casinos. ¿Puede usted, hermano, imaginarse cuando yo leía sobre esto que está sucediendo, hermanos, en otras latitudes del mundo? ¿Cómo es posible que un lugar que se edificó como un templo para glorificar a Dios ahora se convierta en un burdel? Se convierta, hermanos, en un lugar donde el mundo inconverso llegue a hacer atrocidades en esos lugares. Hermanos, esa es una evidencia de lo que sucede cuando la iglesia pierde la sobrenaturalidad del Espíritu. Cuando la iglesia pierde el fuego del Espíritu Santo, cuando la iglesia deja de creer, hermano, en lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo y de la obra que Él vino a hacer en medio de la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, cuando un cristiano pierde ese fuego del Espíritu Santo, su vida puede convertirse en un templo de ídolos. Puede convertirse en un lugar, amado hermano, donde ya no está la gloria de Dios, donde ya Cristo no es glorificado, donde ya, hermanos, el mundo es glorificado, el mundo es exaltado. Cuando se pierde la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, hermanos, quedamos prácticamente a la deriva en este mundo. Por eso que muchos cristianos viven en derrota, porque están tratando de vivir la vida cristiana en su capacidad carnal y humana. Y eso es imposible. No se puede vivir la vida de Cristo a no ser que el Espíritu Santo nos acompañe, hermano. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Por eso, Dios, cuando envió su Espíritu a la iglesia, envió señales sobrenaturales para decirnos a cada uno de nosotros, amado hermano, que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es algo sobrenatural, que usted no lo puede razonar, usted no lo puede explicar, usted no lo puede entender, pero no necesitamos entenderlo, no necesitamos explicarlo, sino lo que necesitamos es creerlo, porque a Dios nadie lo puede explicar, hermano. Hay personas que han tratado de explicar a Dios y se han perdido, hermano, y han llegado a creer de que Dios no existe, porque Dios no tiene explicación. La Biblia lo que dice es en Génesis 1:1, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Si usted lo cree, bueno, es una bendición, pero si usted no lo cree, Dios no tiene problema si usted o yo creemos o no, porque Él es soberano absoluto. Hermanos, pero lo cierto es que la visitación del Espíritu Santo fue algo sobrenatural, poderoso, para que la iglesia comprenda, hermano, que la iglesia vive en lo sobrenatural. La iglesia se sostiene en lo sobrenatural, que la iglesia tiene que hacer la obra de Dios a pesar de toda la oposición. Lo tiene que hacer confiando en el poder de Dios y no en los recursos humanos que usted y yo podamos tener, hermano. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Dios cumple sus promesas, primero. Segundo, la manifestación del Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural del poder de Dios sobre la iglesia. Y tercero, la señal de las lenguas. Versículo 4 dice:
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿por qué, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene como señal inicial? No es la única señal, pero la señal inicial, el hablar de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en otros lenguajes. Y note que cuando la Biblia habla de lenguas, está hablando de lenguajes, no está hablando de ruidos, no está hablando, hermanos, de cosas, ¿verdad?, que no tienen sentido, sino está hablando de lenguas. O sea, cuando el Espíritu Santo llena la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, hermanos, le da la capacidad de hablar en otras lenguas que no hemos aprendido. No nos estamos refiriendo a que usted puede ir a una academia y aprende inglés, por ejemplo. Y que usted cuando ora y habla en inglés, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No. O sea, usted ha aprendido otra lengua, francés o alemán o mandarín o cualquier otra lengua importante en el mundo. No. Se está refiriendo a que de manera sobrenatural el cristiano, el hijo de Dios, comienza a hablar, comienza a orar, comienza a magnificar a Dios, comienza, hermanos, a manifestar una lengua que no ha aprendido, sino que el Espíritu Santo la ha recibido. Eso es lo milagroso. Ahora, eso, hermanos, es la señal. ¿Por qué? Porque las lenguas, o sea, la capacidad de hablar, está relacionada, hermanos, con nuestro corazón. Jesús dijo que lo que hablamos, dijo él, de lo que está en nuestro corazón. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Es decir, hablamos de lo que nos abunda dentro. Si usted habla de Cristo, si usted habla de la obra de Dios, si usted habla, hermanos, las maravillas de Dios con sus labios, es porque eso es lo que abunda en su corazón. Pero si usted se queja, si usted habla en mal de otra persona, si usted comienza a hablar, digamos, de la política, hablar, hermanos, de las cosas de este mundo, eso indica que lo que su lengua habla es de la abundancia que hay en su corazón. Incluso, hermanos, hay muchos cristianos que se dejan influenciar por los malos amigos y les gusta estar entre los amigos que se mofan de Dios, que blasfeman las cosas de Dios, que hablan de sexo, que hablan, hermanos, de cosas que ofenden al Espíritu Santo, que ofenden a Dios, cosas inmorales, chistes que ya no tienen nada que ver con la vida de un cristiano. Y hay cristianos, hermanos, que disfrutan ese ambiente. Qué triste, hermano. Porque dice la Biblia que lo que abunda en el corazón es lo que hablamos. Por eso, amado hermano, el Espíritu Santo lo que hace en el momento que Él nos bautiza es llenarnos de la gloria de Dios. Y como Él nos llena, hermanos, de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, de la manera como Dios, de su voluntad, eso es lo que hablamos. Amén. Por eso es que el que es bautizado en el Espíritu Santo, hermanos, la señal inicial es magnificar a Dios con su lengua. ¿Por qué? Porque eso indica que su corazón ha sido llenado de la gloria del Señor. Y de lo único que podemos hablar, amado hermano, es de la gloria de Dios. Por eso es que cuando usted ora, fluyen las lenguas del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, y esto lo enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, cuando explica la manifestación de algunos dones del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lenguas no se habla a sí mismo, sino que habla a Dios.
Y lo habla, dice, en misterios. ¿Por qué dice en misterios? Porque son cosas que uno no entiende, pero que el Espíritu Santo sí entiende, hermano. Y el Espíritu Santo nos da las lenguas para hablar con Dios, para adorar a Dios, para magnificar a Dios. Es decir, hermanos, que las lenguas, fíjense lo que hacen las lenguas. Les voy a mencionar por lo menos 3 cosas. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días. Pero, ¿cómo podemos ver, hermanos, el fruto, además de lo que la Biblia dice, que la llenura del corazón es lo que nos hace hablar? El Espíritu Santo viene y nos llena. Y como nos llena, nos hace hablar de las maravillas que Él ha derramado, hermanos, con su presencia en nuestras vidas. Pero quiero mencionarle por lo menos 3 cosas más que vemos como fruto del bautismo en el Espíritu Santo. Primero, amados hermanos, fíjese, es el poder para servir. Si usted y yo queremos servirle a Dios y hacerlo como Dios, hermanos, quiere que lo hagamos, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Pedro recibió el bautismo en el Espíritu Santo, en el versículo 14 del capítulo 2 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. O sea, Pedro aquí, hermanos, después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y haber hablado en otras lenguas según el Espíritu le dio que hablara, se puso en pie y habló a la congregación que estaba ahí reunida. Hermanos, la forma primaria como usted y yo debemos de servir a Dios es hablando a otros del amor de Cristo que ha sido derramado en nuestro corazón. En ese sentido, todos los cristianos somos testigos. No hay nadie que diga, mire, yo no puedo hablar de Cristo o yo no he sido llamado para hablar de Cristo. No, hermano, todo. ¿Sabe cuál es la primera señal de que usted está lleno del Espíritu Santo? Si usted habla del amor de Dios a otros. Si usted comparte el Evangelio, si usted se levanta con valentía para hablarle a su familia, para hablarle a sus amigos. Algunos acá a lo mejor tienen temor de hablarle a sus amigos porque creen que los amigos se van a burlar de usted o a su familia. Temor de hablarles porque dice, bueno, mi familia se va a burlar de mí, de que ahora soy cristiano, soy evangélico. Amado hermano, quiero decirle que cuando usted de alguna manera sufre algún tipo de rechazo por la causa de Cristo, es un privilegio. Un privilegio, usted véalo como un privilegio, porque así lo dijo Cristo, que muchos nos rechazarían por causa de Él y por causa de su reino. Así que lejos de sentir vergüenza o pena o temor de hablarle a alguien de Cristo, familiar, amigo, vecino, lo que sea, o quien sea, amado hermano, usted debe sentirlo como un privilegio de servir a Cristo, de honrar al Señor. Bienaventurado, dijo Cristo, aquel que por su causa es vituperado. Es bienaventurado, es decir, una persona que debe de ver en ello el gozo, la plenitud de estar viviendo para Cristo. Siempre, hermanos, va a demandar un señalamiento de aquellos que no están viviendo para Dios. Lo van a señalar, lo van a criticar, van a hablar de usted, amado hermano, en el trabajo o en cualquier lugar que sea. Pero usted diga, Señor, por tu causa yo voy a seguir hablando a pesar de que algunas personas me rechacen. Voy a seguir hablando de ti. Los que estamos sirviendo al Señor, hermanos, estamos demostrando la llenura del Espíritu. El que no sirve a Dios, el que no está, hermanos, sirviendo al Señor, está demostrando que no está viviendo bajo la unción, bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos impulsa al servicio. No necesitamos obligarlo a usted a que sirva. No necesitamos insistirle a que sirva, que se integre, que hable de Cristo, que gane almas, que ore, que interceda, que sirva en algún ministerio dentro de la iglesia.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, cuando nos llena, nos impulsa. Yo les he contado mi testimonio. Cuando el Espíritu Santo me bautizó, un día, el último día de un retiro de jóvenes, hermano, a partir de ese día fue como un parteaguas en mi vida. Yo no me sentía bien haciendo lo que hacía. Tenía un empleo, y en ese empleo donde yo iba a trabajar, hermano, me sentía como el pez fuera del agua. Sentía que no era mi lugar. Sentía que no debería estar ahí. No me complacía hacer el trabajo que estaba haciendo. El Espíritu Santo estaba, hermano, poniendo en mi vida, en mi corazón, un impulso de poder servir a Dios. Y por supuesto, cuando yo llegué a donde mi papá y le dije: mire papá, fíjese que siento de Dios dejar el empleo donde estoy y dedicarme al ministerio pastoral. Para mi papá fue una locura, hermano. Y a lo mejor una frustración, ¿ve? ¿Cómo es que mi hijo se va a hacer pastor? No. ¿Cómo es que va a dejar su trabajo? Y algo adicional que me dijo es: te vas a morir de hambre, hijo, me dijo. Gracias a Dios no me he muerto de hambre, hermano. Al contrario, miren, más libras tengo, no sé cómo quitarme esta llanta que tengo por aquí alrededor del... No me he muerto de hambre, gracias a Dios, hermano, porque Dios me ha sustentado. Pero, hermano, muchas personas, incluso su misma familia, no lo va a entender, no lo va a comprender, y no es necesario que lo comprendan o lo entiendan en el momento, en su tiempo lo va a entender. Gracias a Dios que antes de morir mi padre, que se entregó a Cristo, entendió el llamado que Dios me hizo en aquel momento, que él no lo comprendió. Pero, amado hermano, el llamado al servicio es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Si usted no tiene el ánimo de servir, pídale al Espíritu Santo: lléname, porque yo no me quiero quedar calentando la silla, calentando la banca, sino que quiero, Señor, sentirme útil, sentir que estoy haciendo algo por el reino, que estoy empujando, hermano, el reino de Dios en este mundo. Sentirme que Dios, estoy en el equipo de Dios haciendo la obra, hermanos, para la cual Él me llamó. Ahora, la otra evidencia que podemos ver aquí en el libro de los Hechos, hermanos, es la capacidad para poder sufrir. La iglesia, cuando ya vamos al capítulo número 4 del libro de los Hechos, fue perseguida por el judaísmo. El judaísmo fue el primer grupo religioso que persiguió a la iglesia y se alió, obviamente, al poder político de Roma para tener mayor autoridad sobre los cristianos y tratar de acabar con la iglesia cristiana. Pero qué importante, hermanos, mire, los primeros discípulos en el capítulo 4, versículo 19, los primeros discípulos que fueron llevados a la cárcel por la predicación del evangelio, vea lo que ellos dijeron. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, estamos hablando, hermano, que esto lo declaró Pedro y Juan ante el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín era los 70 líderes judíos que gobernaban la parte espiritual, la parte política y la parte económica de la nación de Israel. Estamos hablando, hermanos, del gabinete de gobierno del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y a ellos Pedro y Juan les dicen: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes o obedecer a Dios. Estamos hablando de una valentía sobrenatural, hermano, que Dios les dio para que ellos pudieran hacer frente a todas las oposiciones
como cristianos que ellos tenían. Yo no sé cómo usted reaccionaría ante su jefe, ante una entidad del gobierno aquí, municipal o nacional. Hermanos, si nos dijeran que debemos de hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Veo, hermanos, que en el horizonte se pueden vislumbrar algunos peligros que vienen para la iglesia. Por ejemplo, el auge, hermanos, de la homosexualidad, de este nuevo estilo de vida que mucha gente está adoptando y que están buscando leyes que respalden su estilo de vida. Tristemente, hermano, estaba leyendo de un personaje esta semana. No voy a decir su nombre, pero es una persona muy reconocida por el mundo artístico, que declaró que él deseaba que sus hijos fueran homosexuales como él. Y él cuenta su historia, la oposición que él tuvo de parte de la sociedad, de la familia y la sociedad cuando él se declaró en este estado en su moralidad. Pero me dio tanta tristeza, hermano, que en la mente de esta persona que ha adoptado hijos, declare que él desea, que él anhela que sus hijos también sigan los pasos de él, hermano, en la homosexualidad. Qué triste, hermano. Y eso va a suceder a pasos agigantados en los próximos días. Nos vamos a enfrentar, hermanos, a leyes de la República que nos van a obligar a que nosotros enseñemos a los niños esa libertad de escoger el género. Eso lo estamos viendo ya, hermanos. En los Estados Unidos hay muchas demandas contra algunos cristianos que no estuvieron de acuerdo en presentar, digamos, o en apoyar matrimonios o movimientos de este tipo y que han sido demandados en las cortes. Y no está lejos de aquí en el país, hermano, que la iglesia sea obligada a enseñar que los niños deben de escoger de qué sexo quieren ser. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Varón y hembra los creó. Amén. De tal manera que nosotros, hermanos, vamos a tener que decir a las autoridades también que demanden de nosotros el hacer lo que ellos digan. Vamos a tener que decirles, como dijo Juan y dijo Pedro aquí en la palabra: juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes, obedecer a Dios. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o al mundo, hermano? Más adelante comenzó la persecución a partir de este hecho y la iglesia se reunió, hermanos, para orar ante las amenazas. Quiero decirle, amado hermano, que vendrán amenazas sobre su vida, vendrán amenazas sobre su familia, vendrán amenazas sobre la iglesia, vendrán amenazas, hermanos, del enemigo en el tiempo futuro. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante las amenazas del enemigo? Hermanos, refugiarnos en Dios, refugiarnos en la oración. ¿Qué hicieron ellos? En el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, lo que los discípulos hicieron, hermanos, ante las amenazas no fue ceder la moralidad, ceder, hermanos, la santidad, ceder la fe, sino que lo que ellos hicieron fue: obedeceremos a Dios antes que a los hombres, aunque eso implicara cárcel, implicara menosprecio, implicara muchas cosas. Los discípulos dijeron: vamos a creer lo que Dios dice y hacer lo que Él dice antes que a los hombres. Y finalmente, hermanos,
está la señal del servicio, la señal de la valentía ante las amenazas, y lo otro que quiero mencionar es la autoridad de Dios para suplir las necesidades de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia, hermanos, del libro de los Hechos, por ejemplo, dice en el versículo 43, 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían entre los que tenían necesidad, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice el versículo 43 que sobrevinieron muchas maravillas y señales. ¿Qué señales eran? Por ejemplo, la sanidad divina. ¿Por qué Dios sanó a tantos? En el libro de los Hechos tenemos tantos ejemplos. Bajo el ministerio de Cristo, hermanos, vinieron muchos que fueron sanados de sus dolencias, de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque era una manera sobrenatural, a través de la sanidad divina, como Dios estaba supliendo la necesidad de aquella persona. Aquellos que estaban endemoniados fueron liberados de demonios, de vicios, de cadenas, hermanos, que ataban sus vidas, pero Dios los liberó por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermanos, porque era una manifestación, una evidencia de que a través del poder de Dios, Dios se identifica con la necesidad de cada persona. Algunos están enfermos, otros están atrapados en un vicio, en una cadena de inmoralidad, hermanos, diferentes tipos de situaciones, pero a través del poder del Espíritu Santo esas cadenas se pueden romper y Dios va a suplir toda necesidad. Amado hermano, es urgente que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque es la única manera como nosotros vamos a poder, hermanos, enfrentarnos a todos los poderes de las tinieblas que vienen contra la iglesia del Señor. Únicamente a través del poder del Espíritu Santo la iglesia se mantendrá de pie ante las amenazas que le rodean. Y lo mismo sucederá con ustedes y conmigo de manera particular como cristianos. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Qué garantía tenemos, hermanos, que vamos a guardar la fe ante las amenazas que vienen? La única garantía es el Espíritu Santo, que nos ayudará, que nos dará la valentía, la fuerza, la sabiduría, hermanos, para poder enfrentar todas las amenazas que vienen contra la iglesia del Señor. Oremos. Padre, a ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra, Padre. Señor, nos estamos preparando para esa visitación del Espíritu Santo. Nos estamos preparando, Señor, para creer que así como sucedió en Pentecostés, de repente tú vas a invadir con tu gloria, Señor, esta iglesia. Vas a invadir con tu gloria la vida de cada uno de nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Derramarás de tu Espíritu como tú lo prometiste, Señor, porque tú eres un Dios que cumple promesas. Un Dios que se manifiesta de manera sobrenatural y poderosa para hacernos entender que la vida cristiana y la vida de la iglesia solamente se puede vivir de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, y que esto nos va a llevar a servirte, a dar la vida, Señor, por la causa de Cristo. A entregarnos, Señor, al servicio de la obra que tú quieres que se haga, Señor, en esta ciudad y en este país. Señor amado, oramos este día para pedirte, Señor. Póngase de pie, amado hermano. Y ahí donde usted está, diga: el Espíritu Santo, lléname.
Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, lléname de tu gloria. Tú eres un Dios que cumple promesas. Eres un Dios sobrenatural. Señor, no te podemos explicar. No podemos explicar tu amor. No podemos explicar tu misericordia. No podemos explicar, Señor, cómo es que la iglesia vive y sobrevive. Pero sí queremos creer, Señor, a tu palabra. Queremos confiar, Señor, que todo lo que tú has declarado se va a cumplir. Oh Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, 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 Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu gloria. Oh, de ese aceite divino, Espíritu Santo, derrámalo. Estamos en un tiempo de búsqueda, Señor. Un tiempo de búsqueda de tu presencia. Padre, que cualquier día de esta semana, sea mañana lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes, Señor, la gloria de Dios llene este templo. La gloria de Dios invada, Señor, cada vida, cada uno de nosotros, Señor. Que tú derrames lenguas del Espíritu. Padre, que tú derrames, Señor, poder en el servicio. Que tú derrames, Padre amado, Señor, esa capacidad de valentía ante las amenazas. Señor, ante todos aquellos, Padre, que atacan la iglesia, que atacan la vida del cristiano. Señor, la valentía para poder enfrentar esas leyes que van en contra de tu palabra. Señor, que se están fraguando y que de seguro, Señor, se van a aceptar en los días que vienen. Padre amado, que nos mantengamos firmes en la palabra, firmes en la fe, para no claudicar, Señor, y para poder servirte como tú quieres que lo hagamos. Dios amado, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Es como un vaso que anhelo que tú llenes, Padre. Lléname, Señor. Llena mi vaso, llena mi vida, llena mi lámpara. Señor, quiero ser, oh Dios, un siervo, una sierva que te glorifique, Padre, en todo tiempo, Señor amado. Oh Espíritu de Dios, derrámate. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria sobre tu iglesia. Derrama tu gloria sobre cada una de nuestras vidas. Bautiza a Jesús. Oh, bautízanos con tu Espíritu Santo. Señor, que este tiempo de búsqueda podamos ver ese milagro, Señor, de una iglesia llena de la gloria de Dios, de una iglesia llena del Espíritu Santo, Padre. Oh, Dios mío, entregamos esta iglesia en tus manos, entregamos esta congregación en tus manos, Señor, para que tu poder pueda visitarnos, Señor amado, y que podamos impactar esta ciudad, impactar, Señor, este país con la gloria de Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, pidiéndote que sea hecha tu buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Por Cristo Jesús. Amén, Señor.